Un poetastro que presentó un libro malísimo, pero este año es el bueno, este año está bien. Y muchísimas gracias a Maribel por venir, por escribir este libro, del que vamos a hablar mucho, y por compartir con nosotros este día con una primicia, que es este libro maravilloso que nos convoca, 80.000 soldados de terracota, que aparece hoy. De hecho, estamos viviendo una experiencia futura porque creo que aparece en librerías oficialmente el lunes que viene. O sea que estamos realmente asistiendo al futuro y eso es algo increíble, ¿no? Bueno, os quiero, antes de pasarle la palabra a Maribel, que es la protagonista, os quiero hablar un poquito del proceso de este libro, que está editado en Isla Elefante, que como algunos sabéis es un sello de poesía que yo dirijo y que arranca en noviembre del 2022, precisamente con dos libros maravillosos, uno de ellos Los Inútiles, de Maribel, el libro anterior, y también con Barruntar, de Nadia del Pozo. Fue una presentación editorial con dos títulos importantes, y hoy Maribel de alguna manera también viene a inaugurar un ciclo en Isla Elefante. Como nos ha traído tan buena suerte con Los Inútiles, pues hoy tenemos también este número 1 de una nueva colección de Isla Elefante que se llama Endurance o Endurance, que es el barco de Shackleton. Es una colección muy especial porque es una colección que no depende de mí, sino que depende de un consejo editorial de insignes personalidades del mundo empezando con Maribel. Cada año el consejo editorial seleccionará un libro para Endurance que puede tener este formato o no, puede ser completamente distinto, pero en cualquier caso será un libro especial dentro de la colección, dentro del sello, perdón, como es obviamente 80.000 soldados de terracota. No sé si Maribel querrá comentar ahora, para arrancar un poquito, cómo fue también el proceso, no tanto de escritura, sino las vicisitudes del libro, que ha estado en diferentes premios, en diferentes lugares. Pero antes quiero darle la bienvenida una vez más a Maribel y pedir por favor un fuerte aplauso para ella. Buenas tardes a todos y muchísimas gracias por estar aquí, por llenar Letras Corsarias. No sé si Mariana Enríquez llenó tanto, pero bueno, voy a dar las gracias primero a Rafa y Letras Corsarias. Venía pensando qué es lo que tenemos que agradecer, cuántas cosas, y se me ocurrió que podía sintetizarlo en que hacéis mejor Salamanca y por tanto hacéis mejor también nuestros días aquí. Muchas gracias a Ben por su presencia, por viajar hasta aquí, por acompañarme y por haber hecho de Isla Elefante también una casa poética para mis libros. Lo que decía Ben sobre las vicisitudes de este libro y cómo acabó aquí, yo creo que gracias a que, o por culpa de él, porque yo lo que hizo como una especie de conjuro de vudú para que este libro quedase finalista de algunos premios, pero no lograse ninguno. Utilicé toda mi influencia para que el libro estuviera siempre a punto de ganar. De hecho, me lo hizo saber así, me dijo, voy a usar mi influencia para que no ganes ningún premio. Entonces, este poemario pues eso, estuvo en varios premios, en algunos rocé el premio, pero no gané. Y llegó un momento en que tampoco quería tenerlo yo más en mi casa ni en mi cajón. Ben estaba más que contento de que fuera otra vez para Isla Elefante, y yo también. En realidad él sabe que yo me debatía entre, por un lado, la alegría de ganar un premio, que es una alegría monetaria, y la alegría espiritual y amistosa de estar en casa y con Ben, que no se me ocurre un editor mejor. Bueno, muchas gracias, Maribel. Es verdad que, todos lo sabemos, ¿no? Se suele hablar de que el mundo de los premios de poesía
que si está todo dado, que si está todo arreglado de antemano. Y realmente este libro es una pequeña prueba de que, una gran prueba quizás. Sí, porque no vale. No, por un lado sí, pero por otro lado no. Por otro lado es verdad que muchas veces depende del libro, pero depende de muchas otras cosas, ¿no? Depende de qué libros se hayan presentado, depende de... A veces uno gana porque es la tercera opción, a veces hay una pugna entre dos libros y al final se opta por un tercero. Yo sinceramente creo, y hoy estamos en la primera presentación, en esta pre-presentación casi del libro, yo sinceramente creo que habrá personas que se van a arrepentir, y así lo deseo, de no haber premiado este libro, que es magnífico. Porque no solo es un libro, y esto no lo digo de una manera despectiva, un libro muy premiable, es decir, es un libro que independientemente de su extraordinaria calidad literaria, es un libro que entra, yo formo parte de muchos jurados y este libro es un libro que el jurado es capaz de entender qué se está haciendo, qué se está planteando y después se está haciendo con una calidad realmente enorme, ¿no? Entonces, bueno, mi deseo no solo son tus éxitos, sino la rabia y la frustración de muchos jurados y editoriales de poesía que tuvieron la oportunidad de editar esto y ¡no! ¡Lo hicimos nosotros! Bueno, a lo mejor era demasiado largo para algunos, ¿no? Es un libro largo, vamos a hablar de eso ahora después también, es un libro largo. Bueno, vamos a entrar un poco en materia del libro, porque también lo suyo es que Maribel nos pueda leer unos cuantos poemas y yo me lanzaré a leer un par de ellos también. Es un libro que habla de una pérdida y habla de un proceso de duelo. Y entonces, la primera pregunta que te quería hacer, esto lo hemos hablado mucho durante el proceso de edición, es no tanto este libro en concreto, sino la idea de la literatura como una manera de pasar por el proceso de duelo o de elaborarlo, ¿no? Ha habido bastantes obras interesantes que tanto en narrativa como poesía que lo tocan. Yo no he encontrado ninguno que sea exactamente como este. ¿Cómo es para ti, o de qué manera se puede utilizar la literatura para atravesar y convivir con el proceso de duelo? Bueno, yo la verdad es que debo decir que no he sido nunca muy lectora, salvo, bueno, con todas excepciones de literatura, de novela o de ficción, bueno, ficción no exactamente, pero de textos de prosa y poéticos que tengan que ver con el duelo. Sí que, por supuesto, Joana, de Joan Margarit, me parece un libro impresionante, y algún otro que he leído, pero no era algo que quisiera hacer, quizá porque me pareció bastante pronto eso de que la vida iba en serio, y entonces no me apetecía ahondar ciertas cosas antes de que llegasen. Sé que hay gente que le gusta, tengo algún amigo que quiere como ver, conocer y digamos empezar ya a conocerse en ese tipo de procesos, a aprender como si pudiera prepararse para lo que ha de venir, pero yo no tenía esa intención, no me gustaba, no es algo que buscase. Sin embargo, sí creo que a posteriori creo que es algo que uno ofrece cuando lo escribe también, no lo hace solo para él, de hecho no lo hace para sí mismo, es una cosa que uno ofrece a los demás. Siempre la literatura tiene que ver con esa comunión y esa comunicación, pero quizá cuando hay una experiencia tan universal, aún eso es mayor. O sea, si ya a veces con Autobús de Fermoselle me sorprendía que hubiera gente que... Hay un lector que hace poco lo hablábamos, nos reíamos, que es de Noruega, y me manda fotos de lagos y montañas y me dice que les recuerda el Autobús de Fermoselle, esos paisajes. Me parece increíble, pero supongo que ese es el poder de la poesía. Pues si alguien se siente identificado con eso hasta ese nivel, pues en una experiencia universal como es la muerte y el enfrentar ese duelo, creo que es un espacio de encuentro con los demás que quizás sea necesario para muchas personas. Obviamente quizás no todo el mundo encuentre gusto en leer este libro, pero pienso en los que sí, y pienso en aquellos que verán un cierto placer en encontrar expresado aquello que ojalá yo haya logrado expresar y que no sepan cómo verbalizar. Y sobre todo, dado que es un proceso pues triste y doloroso, uno de los objetivos del libro era precisamente mostrar pues
la luz y el amor, ¿no? O sea, se me ocurren cosas muy tristes alrededor de... O sea, morir siempre es triste, pero se me ocurren cosas más tristes todavía, que es morir solo. y morir de determinadas maneras y que la gente no te quiera o que la gente no te vaya a recordar. Entonces creo que dado que va a suceder, lo mejor que puede suceder es que suceda rodeado de amor, ¿no? ¿Crees, respecto a eso que comentas, crees que claro, este libro acaba de salir ahora mismo, está llegando y ya está llegando poco a poco a los lectores? ¿Crees que esa misma respuesta que sé que has tenido con Autobús de Fermoselle, con algunos poemas, y que sé de primera mano, porque yo también he recibido la respuesta a veces a mi propio correo electrónico con los inútiles, ¿crees que cuando recibas, porque estoy seguro de que vas a recibir una respuesta por parte de lectores de diferentes sitios, que ya no es solo la experiencia del poema, como ha ocurrido con estos dos libros, sino también una experiencia emocional intensa, ¿qué crees que va a significar para ti? Es decir, ¿crees que va a significar lo mismo que con los otros poemas, que lo vas a vivir como poema, o que quizá Siempre me ha parecido bastante placentero y quizá lo mejor de escribir poesía, precisamente ese diálogo con la gente y ese sentir que no estás solo y que lo que tú piensas y esas imágenes que construyes que para ti explican las cosas, a los demás también le están sirviendo para explicarlo. Eso es una cosa que me parece fascinante, que me encanta y me parece hasta adictiva. Entonces creo que con este será aún una cosa mucho más intensa y en ese sentido más agradable, dentro de que el tema no tiene nada agradable. Sí, pero quizá hay que siempre pensar que esa respuesta también significa la respuesta al poema, ¿no? Que es, digamos, es una respuesta a un proceso creativo. Sí, que además ha sido construido. Eso es algo que me parece, obviamente todo el mundo lo sabe, pero un poema, si algo tiene detrás, es trabajo. O sea, a veces parece, cuando vemos un poema que está bien hecho, nos parece redondo, parece como si saliese así. Y también cuando se habla de los poetas y la inspiración, pareciera que es como, no sé, estás en tu casa y de repente te viene un poema tal cual, y lo que es un ejercicio, es un trabajo, y en este caso además hacía falta tomar más y más distancia porque era demasiado emocional como para poder corregirlo, sino o sea, con mucha intensidad no podía corregirlo, tenía que contener el poema, ¿no? Sí. Bueno, debo decir, y esto lo digo de verdad, ya no solo como admirador de Maribel y como amigo desde hace más de 20 años ya de Maribel, sino a la hora de editar el libro, de trabajar el libro juntos, realmente estaba alucinado con la manera en que todo lo que yo intento predicar en los talleres de poesía, y que parece tan fácil de decir, que es crear esa distancia con el poema y poder pensar en el poema como lo que exige el propio poema y lo que demanda el poema, yo lo he visto en todo el libro prácticamente, ¿no? La manera en que poemas como poemas centrales del libro, que no sé si vas a leer o no, pero bueno, poemas como La Bestia, por ejemplo, que yo lo pude trabajar con un grupo que tengo en un taller de Córdoba, y yo veía cómo los miembros del taller iban encontrando los elementos que hablan del suelo, que hablan de la tierra, los elementos que nos recuerdan lo estático, es decir, recursos literarios de primer orden y utilizados de una manera muy fina y muy sutil, pero que están en un poema que para a título personal debe ser desgarrador, ¿no? Entonces, ¿siempre has pensado el poema de esa manera? Es decir, ¿siempre has tenido la idea del poema como, no ese poema, sino el poema en general como un constructo, como una posibilidad de... Sí, además, de hecho, cuando hablo de la instancia es real. O sea, intento leerlo como si yo no fuera yo. Sé que esto es una locura y que alguien podrá decir es imposible. Es imposible, pero me esfuerzo mucho por pensar que yo no soy yo y que lo estoy leyendo, y necesito también pues que hayan reposado los poemas, porque si los he leído mucho ya me son demasiado familiares. Pero sí, intento hacer como una mirada extrañada, ajena, y además hay una cosa que creo que también tiene que ver con la intuición. Quizá es raro que diga esto, pero hay veces que las cosas no funcionan, ¿no? Y es igual que cuando eliminas un libro de un poemario porque no. Yo sé que hay 2 o 3 poemas que son con los que más me he peleado, que tienen algo que todavía no, pero me resistía a quitarlos, pero hay algo que a mí no me encaja todavía y que no diré
porque de hecho tengo curiosidad por saber si alguien me dice algo sobre esos poemas o me lo señala como que tengan algún defecto o algo que no encaje, y diré, lo sabía, sabía que esto no funcionaba. Pero bueno, es como, sí, una especie de entenderlo, o sea, de verlo y de leerlo alejada, literalmente alejada. De hecho, corrijo en papel, ¿no? O sea, puedo escribirlo a mano, lo que sea, y si lo he pasado a ordenador lo imprimo y los veo de lejos y me gusta ver su forma y los miro de lejos, luego me acerco. Y sí, hay una idea de estructura de cada estrofa y con los silencios y demás, o sea. Bueno, os puedo asegurar que si alguien quiere aprender de poesía, solo tiene que editar un libro con Maribel y va aprendiendo de esta separación. Sí, de comas no sabes tanto, la verdad, pero... Pero de estructura lo tiene, de estructura eres una auténtica maestra. Bueno, es obsesivo. Antes has mencionado a Joan Margarit y este libro Joana, y te estaba contando antes que quería contar yo una batallita personal muy muy breve, que es una experiencia que tuve, yo creo que más o menos a la vez de que algunos de estos poemas posiblemente se escribieran, ¿no? En los primeros meses de la pandemia. Yo participé en un libro de Visor de homenaje a Joan Margarit cuando estaba vivo todavía, y entonces básicamente nos pedían que de un poema seleccionado por la editorial diferentes poetas hiciéramos una especie de respuesta o un textito sobre ese poema. Y a mí me tocó en suerte un poema que es precisamente uno de mis favoritos, que se llama 4 de la mañana, del libro de Joana. Y entonces yo escribí un pequeño texto. Un tiempo después, cuando ya salió el libro, en plena pandemia, en pleno confinamiento, yo recibo una llamada de un número desconocido, contesto, y era Joan Margarit, ¿no? Y dice, hola, soy Joan Margarit. Y yo, coño, fuerte esto. Y entonces me agradeció el texto y entonces me contó como una pequeña historia de ese, referente a ese poema, ¿no? Yo supongo que lo hacía con todos, era una especie de detalle, que un regalo yo lo llamaría de ese texto. Y entonces él dijo, Joana, para mí Joana fue un momento en que yo le dije a la poesía, o me me ayudas, o me das una respuesta, o tú no me sirves para nada, ¿no? Y yo dije, hostia, me acabo de levantar. Y entonces te quiero preguntar, es muy parecida a la primera pregunta, pero te quiero preguntar más como de qué manera quizá ya más íntima, si tú le pediste también una respuesta a la poesía para esta ola de emoción que tuviste. Siempre se la pido, entonces en este momento pues más todavía, siempre que me preguntan algo parecido contesto que siempre, o sea, normalmente el germen de un poema es algo que precisamente yo quiero entender, y que el poema con sus imágenes me hace entenderlo mejor. De hecho, cuando leo también poesía, entiendo las cosas de otra manera, como más física, más corporal, más visceral, también racional, pero es algo como que me golpea y me hace comprender todo mejor, me hace comprender más Miguel Hernández el dolor que cualquier otra manera, ¿no?, de expresarlo. Entonces siempre hay algo que, sea una imagen, sea una idea, sea una escena, hay algo que me parece que oculta algo, ¿no? Entonces busco y rasco, intento ver de qué manera, o sea, quiero decir, hay algo que está dialogando conmigo a un nivel no consciente, entonces me doy cuenta de que hay algo, entonces tengo que hacerlo consciente y buscar, y por eso a veces los poemas digo, no está bien, porque no es eso, o sea, no sé qué estoy buscando, pero no me está dando una respuesta, ¿no? Entonces en este caso aún era una cosa más íntima todavía y más necesaria. En ese sentido, pues formaba parte de eso, yo iba tomando notas, iba apuntando cosas, sabiendo que en algún momento iba a volver sobre eso e iba a necesitar explicar esa escena, ese momento, o que había algo que quería, no sé, de un paseo, de algo, había algo ahí que quería contar, y algo que yo sabía que tenía una lectura elevada, ¿no? O sea, como que podía trascender a la pura anécdota personal, vivencial, y que podría comunicarse de otra manera conmigo y con la gente. Bueno, hablemos un poquito de la estructura del libro. Como hemos hablado antes, es un libro largo de poemas. De hecho,
cuando me pasaste el manuscrito... ¿Te arrepentiste? Me arrepentí muy rápidamente y cuando se hizo la primera maquetación me arrepentí más todavía. Dije, madre de Dios, esto nos va a costar un pico. Y la verdad es que es un libro largo de poemas, es un libro que tiene como todo un recorrido que si el lector realiza, esto aquí viene la pregunta, ¿no? Si es, por un lado hay un recorrido dentro de que yo creo que los libros de poemas y este también se pueden leer, abrir por cualquier sitio, o sea, ¿no? Todos los poemas se sostienen, todos los poemas tienen una fuerza impresionante, una independencia, pero la pregunta que te quiero hacer es, por un lado, si crees que es necesaria en este caso esa lectura propuesta, ¿no? Que yo siempre hablo de esto, una lectura propuesta del libro de poemas, y por otro lado, si hay un orden de... O sea, si nos puedes revelar si se corresponde con el orden de escritura y claro, hay un proceso en el libro, pero no sé si es realmente... Nunca te pregunté si está escrito en el orden que lo tenemos finalmente. Bueno, yo soy una obsesiva de las estructuras, acabo de decir, interna, o sea, microestructura, macroestructura. Entonces, para mí en los libros siempre qué poema va adelante y cuál va detrás es una cosa que he pensado muchísimo, muchísimo. Entonces, es mi propuesta, obviamente las personas pueden leerlo como quieran, pero yo he hecho una propuesta y me gustaría que fuera tenida en cuenta. En este caso además es todavía más importante, ¿no? No sé si a un psicólogo se lee esto, a lo mejor me dice que el duelo no es así, pero para mí el proceso del libro es, no exactamente el duelo porque la primera parte todavía no es, la segunda no del todo, pero hay una evolución y realmente es una evolución que yo creo que es tal cual sucede o tal cual sucedió o tal cual podría suceder. En ese sentido los poemas no fueron escritos en ese orden, fueron escritos desordenadamente. Después tardé en darles orden porque tuve que pensar, ¿realmente esto debería ir primero o este otro debería ir después? Entonces sí, tuve que pensarlos y bueno, después la sugerencia en realidad de dividirlo fue tuya. Yo había hecho todo un libro no. porque me parecía que era todo así, todo a modo río, pero Ben me sugirió... No, yo estaba pensando en los lectores, no una cuestión de longitud, sino en que los lectores se pillaran una depresión de caballo y dije, bueno, pues vamos a ofrecerles por lo menos unos respiquios, una página en blanco aquí y allá para que meditemos. No, pero es un libro que, a ver, yo creo que lo de las partes en este libro también se corresponde con diferentes momentos y eso lo hiciste muy bien, o sea, en el momento que hablamos propuesta absolutamente genial, ¿no? La primera parte se titula La felicidad de los enfermos, la segunda Ensayo general, Mientras mi guitarra llora suavemente, es la tercera. Me parece un título memorable y que podría haber sido quizá incluso un título para el libro, que es la quinta parte, 10º junio bruto, 137 a.C., desde el Toyota, ¿no? Eso fue una cosa que sí. supe un día en Galicia, que había un capitán, no sé si me puedes decir Pepe, pero había como un, 10º junio bruto, que tenía que atravesar, habían llegado a Galicia y tenían que atravesar un río, no sé qué río es. El Miño. Muy bien. Y entonces creían que habían llegado al río del inframundo, entonces no querían pasar los militares, no querían atravesarlo, y él lo cruzó y se lo iba cruzando y iba diciendo los nombres de su regimiento para que todos vieran que no era el río del olvido y que lo recordaba. Entonces me pareció una buena idea y entonces anoté esa idea y dije, aquí va. Es magnífico. ¿Quieres revelarnos algo sobre el título o lo quieres decir? No. Sí, bueno, no sé, quizás, es que no me acuerdo de ese poema. No, el título del libro, digo. Sí, bueno, ponía un poema que lo incluye. Entonces no sé si puedo leerlo, no sé. Sí, claro. Como es tan largo, a mí me cuesta encontrar los poemas y como no hice la labor de buscarlos antes. Bien, lo encontré. Bueno, esto es de la cuarta parte, me parece. Este poema se llama Apocalipsis. Y dice, siempre tuve el terror a morir de los que encerraban a su corte con ellos en la fosa, de los que mandaban construir 80.000 soldados en terracota para hacerse defender en las tinieblas.
Ya ocurrió lo que más temía. Ha llegado la angustia primera, la más profunda. Ya está aquí y no se irá. Indivisibles tú, la muerte y yo, besados ambos por ella, como orillas de la misma cicatriz. No me asusta lo que cargo conmigo. En este infierno solo hubo una única y glacial victoria. Tus pies han trazado para mí rutas en la penumbra. Ahora no tengo, papá, miedo a morir. No puede ser malo un sendero que tu cuerpo ha caminado. Precioso. En el poema son 80.000 soldados en terracota. No sé si hemos cometido un error. No. Lo hablamos, ¿no te acuerdas? Ah, sí, nos hemos hablado tantas cosas. Y hemos hablado tanto de este libro. No os podéis imaginar las horas. Nos sonaba mejor como título de terracota. No sé qué tipo de relación tiene Maribel con su marido, con Miguel, pero yo he dedicado muchas... Maribel y yo hemos pasado muchas horas hablando de este libro por teléfono y al WhatsApp y bueno, creo que hay una forma de matrimonio a través del libro. Quizá nos podrías leer, ¿quieres leer nosotros? Y arrancamos un poco con un... Está buscando el que quería leer yo después. El de que ayer será otra forma entre nosotros. Bueno, voy a leer este de La Bestia que dijo él que habían trabajado y que le gustaba mucho, en homenaje a este editor que redujo el tamaño de las páginas para que el libro no os asustara por sus dimensiones. O sea, el grosor, quiero decir. La Bestia. Nos viene mordiendo los pies una bestia que ha reptado desde su angosto y húmedo nido. Imaginábamos ruidos de cristales, gemidos desgarradores, animales huyendo con pavor. Pero es el suyo un rumbo espeso que avanza larvado, con el murmullo sigiloso, así crecen las plantas, de la erosión irreversible. El fin avanza siempre callado. Y ya viene, papá, ya va llegando a lo vivo desde el suelo. Nos viene mordiendo los pies una bestia con las fauces abiertas. Notamos que es ella porque abrasa con su lengua la tierra, las huellas del regreso, mengua los senderos. Parece que quiere entrar en este hogar, parece venir a buscarnos, nos viene mordiendo los pies una bestia, y tú dices, aunque la mesa está lista, tú dices, saldrá el camino a detenerla. ¿Qué será de nosotros desamparados? Debo ser yo quien lo haga, es mejor así. Y cuando cae la noche, en la ventana, vuelves. No sirve el golpe en el cráneo de la bestia, de esta salida aún vuelves. No llores, me pides malherido, o nos encontrará antes. Pero está el zarpazo, y la sangre ya es el rastro y la puerta que necesitaba. Se están agitando los cimientos, visiones de un hogar devastado, porque ha dejado su señal indeleble en nuestros muros. Tú eres el lugar de la grieta. En tu estómago algo empieza a palpitar, aullido más fuerte que tú mismo, con más vida, piedra que crece, se alimenta y no se puede detener. Mantenemos firme el abrazo, vendamos la mordedura y cerramos los ojos para no ver su rastro en tu piel, para no ver cómo se mancha el cuarto, para no ver a la bestia cuando echa abajo las paredes, para no ver cada noche cerramos los ojos, para no ver cómo trepa por ti el silencio del que pronto estaremos cercados. Estamos diciendo antes de la presentación, Maribel y yo, que hemos sufrido un proceso de fusión inversa o algo así, porque el que se pone a llorar soy yo. Yo quería leer este de la segunda parte, del primer poema, el magnífico poema, se llama Callar será otra forma entre nosotros. En estos meses nunca, a ti y a mí, nos han hablado los dioses. No porque no quieran dirigirse a nosotros, es que no hay palabras sino en la superficie y desde el tiempo no hay palabra en la ruina. El verbo es siempre de los vivos. Todos, también los dioses, van cerrando la boca cuando nos ven pasar. No hay nada contra la terrible soledad que viene. Callar severo, inconsolable, ardor silente. No hay vacío que no se oculte en el territorio del enfermo. Por eso he atravesado el largo pasillo,
He venido con todo mi valor a crear para ti y a tu lado el silencio, a guardarlo y cobijarlo, a soportarlo contigo. Es un cuerpo más que aquí se sienta, pasado, pesado, inmóvil, irrespirable. Todos los sigilos preceden al rumor de la vida al oeste, antesala de una ausencia. Enfrentamos el silencio que nos entierra. Y será nuestra mayor intimidad, el momento en que podremos contemplarnos de una sola vez y verdaderos, entregados como en ceremonia, mientras todo lo que es nada germina en la sombra. Nuestro querer culmina hoy cuando los demás enmudecen y tú y yo elegimos no decir. Nos estamos comunicando así, aprendiendo a ser lo que finalmente seremos. Callar será otra forma entre nosotros de contarnos algo en esta noche que se derrama, quietud que viene ya del otro lado. Bueno, yo creo que los lees tú mejor que yo, la verdad. Tendría que estar ahí sentada y hablando tú, esa fue la propuesta que yo hice. Yo escucho. Bueno, este poema es el que da título a la primera parte, que se llama La felicidad de los enfermos, y que me gusta porque, y quería leerlo, porque normalmente no se espera, ¿no?, que alguien que esté, o alguien que estén viviendo estos procesos y procesos de enfermedad, pues puedan decir que más o menos son felices, ¿no? Y de alguna manera hago esa reivindicación. Soy consciente de que hay muchas enfermedades que impiden la más mínima alegría, también que aunque se pueda a la alegría hay personas que no lo consiguen y es completamente lógico y normal. Pero de alguna manera, y esta era la idea del poema, hay algo precisamente en ese dolor o en esa tristeza que te devuelve la alegría con más intensidad y que además permite también ver la realidad y la vida tal y como es, ¿no?, sin tanta tontería. La felicidad de los enfermos. Los muy vivos tienen pena de nosotros, la pena de los que habitan el tiempo y no lo sienten. 3 años he registrado en tu agenda la próxima revisión, mirando de reojo 3 años cómo te vistes para ir al hospital, aspirando el perfume que usamos 3 años para convocar buenas noticias. Tu sonrisa, ¿estás? Estar es siempre el verbo, y yo estoy, papá, y tú estás. Tenemos horas por delante en esta sala de espera para conversar de cualquier cosa. Dime si esto no es vivir y la mejor noticia. No me beses tanto aquí, que pensará la gente, pensará que te quiero. Y somos dichosos juntos de vuelta a casa, porque estamos juntos volviendo a casa. Los muy vivos sienten pena de nosotros, porque no entienden que aquel al que se le pone la noche en los ojos descubre el sol de una manera nueva, que no percibe la repetición ni lo sobreentendido, que escucha una armonía que solo pueden oír los que saben estar en silencio. El sentir es incomprensible y nadie puede negar que rozamos, pese a todo, contigo la felicidad. Hemos vivido, papá, tan cerca del final, que después de mirarle el rostro a la sombra, nos hemos topado con toda la intensidad de la deslumbrada alegría. Bueno, quería preguntarte, en el libro al final hemos incluido el artículo que sacaste en El País, creo que fue en diciembre del 20, ¿no? Un artículo que fue muy compartido. Yo he hablado con muchas personas que no te conocen de nada y que conocen y que recuerdan bien ese artículo, ¿no? El artículo está a modo de epílogo en el libro. Yo pienso que es una buena decisión. Y el motivo por el cual está en el libro es porque creo que este libro es un libro que a través de los poemas plantea muchas cosas que están en ese artículo, y yo creo que es una cosa que conectó mucho con la gente cuando salió en ese momento tan tremendo que era todavía ¿no?
diciembre de 2020. El artículo yo creo que plantea la cultura como una manera de reafirmar nuestra humanidad, una manera de tolerar el desasosiego y el dolor, ¿no? Entonces, bueno, quería plantearte que nos explicaras un poco cómo eso se vive a través de los poemas, ¿no? El planteamiento, digamos, teórico de eso, y luego si crees que es verdad, si crees que no, realmente... No, me parece una cosa fundamental. De hecho, creo que es algo que todo el mundo tendría que buscar a adquirir de una manera u otra, que son vías de escape, pero vías de escape de verdad. O sea, más que vías de escape, apoyos, sostenes, que no sean, o sea, que estén en uno, estando de alguna manera también en los demás, pero que te permitan sobrellevar la soledad, el dolor y otro tipo de desgracias o de situaciones que puedan sobrevenir, como una pandemia que nadie esperaba. Por lo menos yo no soy así tan apocalíptica, nunca me imaginé que viviría algo así. Pero me parece que es algo fundamental el buscar ese tipo de pasiones, ¿no? Algo que sirva y que sirva de verdad, y algo que, digo, una pasión, o sea, algo que te arrastre, que te saque de ti. No vale decir, no, a mí de vez en cuando me gusta leer un libro, o a mí, bueno, sí, veo una película y me distraigo, que es algo que es mentira. O sea, la televisión distrae un ratito, pero uno puede estar pensando y rumiando lo que está pensando viendo la tele y no te absorbe, ¿no? Entonces, mi mejor obra está por ahí llorando, que conste. Es el oído de su madre. Entonces tiene que ser algo que realmente te arrastre, te saque de ti. Creo que además es algo que es lo mejor que le podemos dejar a nuestros hijos, ofrecerles eso que normalmente suele estar relacionado con el arte o también con algún tipo de artesanía, de manualidades y demás. Que son cosas que cuando las haces solo puedes estar haciéndolas, y si las haces de verdad no puedes estar a nada más, y que te permiten, como digo, afrontar muchas cosas y enfrentarlas con, digo yo, con más recursos o con más entereza o, bueno, con más serenidad. Y digo que eso es una cosa que me parece fundamental, porque al final, pues, o sea, yo valoro infinito mis amistades, ¿no? Pero al final también, pues, las personas tienen su vida, tienen sus cosas y no pueden estar todo el tiempo, pues, distrayéndote a ti o haciendo. Entonces está bien, está muy bien, es perfecto, es necesario encontrar en uno mismo y en uno mismo la relación con las cosas. O sea, insisto, no es decir, voy al Prado y me gusta ver cuadros, no, es un poco más intenso. Y es más intenso, y al principio además es una cosa que supone un esfuerzo. O sea, para que alguien consiga disfrutar del arte, de la poesía, de la música, pueda componer, pueda tocar guitarra, pueda, no sé, tejer, o sea, para poder hacer las cosas y que realmente sean un placer, primero son un esfuerzo y pueden ser hasta aburridas, y es con la gente que toca un instrumento, pues hasta que consigues dominarlo y hacer algo con él, es algo, supongo, tedioso y físicamente agotador. Entonces son muchísimas horas de trabajo y una recompensa futura maravillosa. Entonces creo que son cosas importantísimas, nada secundario, y aunque sean las partes más inútiles de la vida, pues al final son efectivamente las que nos salvan, y lo creo firmemente y lo defiendo siempre. Bueno, y además lo que cuentas en el artículo, y yo creo que está también en el libro, es que es el lugar al que acudimos cuando nos estamos enfrentando a una situación desesperada, ¿no? Yo creo que los dos, cada uno enfrentándose a una perspectiva de futuro distinta, hay una idea de acudir a la cultura, ¿no? Como la salvación, o no salvación, como la manera de lidiar con eso. Sí, como un refugio, es un refugio. Y lo que decíamos al principio de la conversación, precisamente es como quiero saber, también sale en un poema, ¿no? Es como esto ha ocurrido millones de veces en la historia y me gustaría saber qué hicieron otros, ¿no? Entonces me gustaría saber qué hicieron otros o cómo lo enfrentaron en el caso de la literatura, pero bueno, hay otro tipo de arte que a lo mejor no hablan directamente de estos temas, pero de alguna manera también nos salvan y nos sacan de nosotros mismos y nos hacen romper lo que es más peligroso de todos estos procesos, que es el bucle, ¿no? O sea, volver una vez sobre lo mismo. Entonces, como hay que parar eso y salir de uno mismo, pues hace falta eso, que te saquen de ti mismo y ya está, y salir. ¿Os lees otro poema? Por favor. Que es breve. Ficción.
Te hablo con palabras calmas y con toda mi dulzura. Te acaricio, trago el grito, la rabia. Sereno los temblores y solo digo, va a ir bien, confía en mí. Y percibo cómo tu cuerpo siente el bálsamo templado de mi falsedad y se tranquiliza. Y en tu sonrisa cálida y bondadosa que ha de ocultar tanto terror, en la suave respiración acompasada de tu pecho, al mismo tiempo yo encuentro mi paz. Y a ninguna de estas mentiras se la puede llamar sino amor. Animales llagados que se lamen mutuamente las heridas. Bueno, con vuestro permiso me gustaría leer otro de la segunda parte. ¿Por qué de la segunda parte? Pues porque Maribel me dijo, yo no voy a leer nada de la segunda parte. No, y dije, no, de la tercera. Estoy leyendo de la segunda. Dijiste la segunda y tercera. Sí. Bueno, yo quería leer un poema que engancha con Autobús de Fermoselle, ¿no? Que es El hijo del molinero. Y esto quizá nos pueda servir para hablar ahora un poquito para recordar el autobús en estas fechas, cómo vamos de tiempo, que aunque sea el día de la poesía hay un límite soportable, y aunque sea Maribel, no debemos excedernos. ¿Vamos bien, Rafa? Rafa dice que sí, qué bien. Bueno, El hijo del molinero, un poema magnífico. Duermes con la misma presencia que un día lo hiciera el abuelo. Observo tu cuerpo, que fue terso y suave, seco de mañana por los tratamientos que han dejado de servir. Cuencas graves y marcadas, el pasado te empuja a los ojos, nido vacío, perfil que nadie te conoce. Estás tan delgado que tienes el rostro del que se fue, visión fugaz del anciano que nunca serás. Es este el espejismo de la muerte y probablemente su única piedad, acelerar tu vejez para apaciguar el tormento de sentir que te nos mueres de joven. Sí, la pregunta era, estamos en el Día de la Poesía, hoy se ha anunciado el ganador de la edición número 39 del Premio Hiperión, que ha caído en Lorenzo Roal, un poeta de Asturias, muy buen poeta. Y bueno, te quería preguntar, es verdad que está un poco la pandemia de por medio, pero por la experiencia de lo que ha sido el autobús de Fermoselle, con el contacto con los lectores, ¿no? Yo, sé que has viajado a diferentes sitios, has tenido una experiencia, yo creo que muy, muy intensa como creadora, como poeta y como persona que acude a los lugares para hablar de un libro que la gente ha recibido con muchísima alegría y muchísimo interés. Entonces, bueno, si nos puedes hacer una especie de evaluación del autobús, algunos años después. Bueno, no sé, ganar este tipo de premios es una cosa maravillosa y por eso quería volver a intentarlo, no solo por el dinero, sino porque de alguna manera es la manera mejor, más rápida, más directa y más eficaz de llegar con el libro a los lectores y a muchos espacios. Entonces, hay muchos libros que están en las librerías que son geniales, que no desmerecen a otros que en absoluto que ganan premios y que, bueno, pues no son tan leídos, hace que de hecho, cuando entramos a las librerías siempre nos dejamos llevar, ¿no? También como reclamo y también como una garantía de calidad por esos subtítulos de premio de no sé dónde. Y bueno, pues la verdad es que fue una experiencia genial por eso, precisamente porque de repente me llamaron de muchos sitios, aparecí en muchas notas de prensa y me permitieron escribir también pues, artículos en El País. Y de alguna manera pues eso lo cambió un poco todo, ¿no? Es como sentir que te han abierto la puerta para pasar. Entonces, bueno, no es que sea necesario ganar premios. De hecho, yo entiendo que la poesía y la carrera poética es otra cosa, que es una carrera de fondo. Entonces, puedes hacer, o sea, hay autores maravillosos y consagrados que hicieron muy pocos libros y muy buenos, pero realmente lo que se espera de un autor
es que se mantenga y que sea capaz de seguir sacando libro tras libro, que tenga, pues, todos tengan una calidad más o menos semejante y que la carrera sea larga. No que haya un libro como una especie de resplandor y después eso se apague y bueno, pues el premio no se queda con la persona, o sea, desaparece con la persona. Entonces, bueno, fue una cosa maravillosa y no sé, si mueves bien este libro igual tenemos otro. Hay que decir que en el caso de Maribel, bueno, esa continuidad que tú estás marcando no es tan fácil, creo que no es fácil. Independientemente de este libro, que es un libro que no es fácil de escribir y que creo que bueno, lo que hemos dicho al principio, que artísticamente has convertido una experiencia en un libro de poemas verdadero, y no es un desahogo, es un libro de poemas, ¿no? Es un libro de poemas que vale bueno, como literatura todo su peso, que es bastante, es considerable. Pero la continuidad yo creo que es lo más difícil, ¿no? Y pensar un libro, sacar otro e intentar exigir esa misma calidad que yo sé que tú te exiges, y sobre todo no desanimarse, ¿no? Porque al final, por ejemplo, lo que ha ocurrido con este libro, que es un libro que lo presentas en diferentes lugares, tienes que esperar, tienes que ver qué pasa, es muy fácil desanimarse por el camino y tú desde luego no lo has hecho. Yo te invitaría a leernos un par de poemas, si te parece. Bueno, antes de leer nada, no sé si Miguel está por ahí, pero si no ya le pondré el directo y para reconocer su labor asesorándonos con el color de la portada y algún detallito más, que lo mareé también bastante. Bueno, los dos han sido bastante mareados. Vamos a ver. No sé si... Bueno, mientras lo buscas, yo quiero explicarle a todo el mundo, porque yo sé que aquí hay un problema, que es que muchos de vosotros y muchas de vosotras tenéis, sé que tenemos un par de médicos en la sala, pero tenéis todos problemas de visión, porque este libro es naranja. Es naranja porque nosotros pedimos que fuera naranja, porque se pagó un dinero por un libro naranja. Y yo cuando veo este libro, que me gusta mucho el color, por cierto, lo veo tal y como fue concebido en su inicio, que es un libro absoluta y totalmente naranja. Entonces, por si acaso alguien, y sé que puede haber alguien entre el público que lo está viendo de otro color distinto, no os dejéis engañar. Es un libro naranja. ¿Lo tienes? Más que no sé cuál leer. ¿Prefieres el de declaración de herederos o este? Cualquiera de los dos, que te guste más. Me había dado la idea de que fuera color terracota, pero bueno. Miguel lo confirma. Bueno, Hades y Dionisio. No habías hecho, papá, testamento, pero el día después de que te fueras, sobre la mesa en tu estudio encontramos una nota con tu letra. El dolor de ahora es parte de la felicidad de entonces. Esa fue también tu herencia, la certidumbre de que esta amargura sin fin es solo amor defendiéndose, brillo extraño, cuchillo que usó mi mano para el alimento, clavado ahora en las entrañas, la certeza de que habitaba ya este desconsuelo en todo lo que nos quisimos, felicidad por la que siempre habríamos pagado cualquier precio, incluso este que después nos destrozaría. Bueno, antes de pedirte que nos leas otro poema para cerrar, si te parece, independientemente de la charla que podamos tener, que podéis compartir ahora con Maribel mientras os firma un libro, ¿alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, alguna cosa que quiera compartir? ¿El médico en la sala? ¿No? Sí, por favor. Para Maribel. Sí. No puedo hablar alto. Claro que sí. Acércatelo. Tendría que preguntarle al médico por qué tengo la voz. Fíjate que normalmente yo hago estas preguntas sobre todo para romper el silencio y animar a los demás, pero hoy he venido con muchísimas ganas de hablar contigo, porque
he seguido, pues a partir de Radio 3 y alguna otra intervención, vamos a decir, la naturaleza del libro. Y estoy muy interesado en que me provoque algo a mí. Yo no fui un pobre huerfanito dickensiano, mi padre murió hace 25 años, pero yo era un adulto a punto de casarme. Y fue una experiencia extrañísima. No debería serlo, todos los padres mueren, lo raro sería... Bueno, en cualquier caso, coincidió con varias cosas. Yo estaba leyendo un libro de Paul Auster mientras mi padre agonizaba en una cama del hospital, en el que había un muerto muy presente, y además murió mi padre y estrenaron Big Fish, una película de Tim Burton en la que hay un padre muriendo durante toda la película. Yo me enfadé muchísimo con la ficción. No quiero... Lo mío ha sido especial. No era tan especial, tengo 3 hermanas, quiero decir. Los 3 vivimos lo mismo, no podía ser especial. Pero yo quise individualizar aquello y ha durado hasta la pandemia. La pandemia no tocó a nadie de mi familia, es muy curioso, ¿no? Pero estábamos rodeados de muerte. Y eso implicaba que, bueno, mi padre era más vulgar cada día, ¿no? Y además la imagen se alejaba, cada vez era un padre más enfermo y no un padre que cuidaba de mí. Necesitaba romper con esto. Primero, ¿crees que lo voy a conseguir con este libro? Y segundo, porque es lo que busco. ¿Tu padre se ha transformado desde que tomaste la decisión de escribir sobre su proceso hasta que cerraste la galerada? ¿O sigue siendo el mismo padre? Sigue siendo el mismo padre. Sobre la primera pregunta, ni idea, pero si quieres nos reunimos aquí todos otra vez dentro de 2 meses y nos cuentas tu lectura. Dile que no devolvemos el dinero. No devolvemos el dinero a los clientes no satisfechos. Bueno, además eso que hablen con letras corsarias, ¿no? Esto les pasamos a ellos el marrón. No, yo supongo que la muerte en realidad es una cosa súper vulgar. O sea, como decíamos antes, lo más universal, ¿no? Y precisamente cuando uno siente ese dolor, igual cuando siente el amor arrebatado, también piensa que lo que está viviendo es único. Por eso precisamente cuando hablábamos al principio de ese dialogar con los demás, no es que al dialogar y descubrir que uno no es tan único como se imagina, eso sea malo, sino que al revés. Yo creo que es algo súper positivo, porque de repente todos son un poco tú y no sé, y somos como esa humanidad compartida y uno se siente en el buen sentido pues acompañado en su dolor, aunque cada uno tenga el suyo, pero somos capaces de comprendernos, de mirarnos a los ojos y de saber quién es la persona que está ahí porque soy yo, ¿no? Entonces eso es de alguna manera también a lo que aspira, como decíamos antes, creo yo, a lo que aspira también la poesía, ¿no? A que se produzca ese encuentro con el otro, y eso forma parte pues eso de la humanidad, ¿no? O sea, las guerras no serían tan guerras o no existirían si pensamos que matamos que matas al mismo que está enfrente, ¿no? Entonces a mí me parece que todos sentimos que lo que vivimos es único, y en cierto modo es único, pero el sentir al final es un poco idéntico, ¿no? Pero bueno, ya nos contarás en el próximo encuentro, en el próximo libro quizá, si fue así y si te devolvió la experiencia primero. Me parece muy interesante esta idea de la transformación a través del tiempo y de la lectura. Yo creo que no, de alguna manera además yo lo creé como un diálogo al revés, o sea, no es que quisiera transformarlo a él, ni siquiera el proceso, sino por un lado quería hacer un homenaje y al mismo tiempo era un diálogo, ¿no? O sea, lo que él no vivió, pero yo sí viví, pues es esto. Precioso, gracias por eso. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario? ¿Alguna cuestión? Sí, por favor. Bueno, muchas gracias por este poemario que vamos a leer de inmediato. Yo quería preguntarte sobre la obra de Autobús de Afermoselle y la vinculación que existe entre la nieta del molinero y el hijo del molinero, ¿no? Que es el poema que aparece en esta nueva edición. ¿Qué hay de ti, qué queda de ti de la obra de Agustín García Calvo y qué importancia tiene en la lírica contemporánea? Gracias. Bueno, esto ya... La tesis doctoral la defendí en diciembre. Eso ya es todo.
Bueno, no sé cómo voy a contestar a esta pregunta tan difícil y además múltiple, pero bueno, quise hacer ese guiño precisamente para quienes hubieran leído Autobús de Fermoselle, pues encontrarían ese juego con el título que pretendí que fuese claro para... No hacía falta, porque pues, hablaba del abuelo y listo, pero bueno, quería que fuese esa especie de vinculación y no quería que fuese nada más que un guiño. Al final la filiación es otra que no literaria sino real entre mi abuelo y su hijo. Y no me acuerdo más que he dicho, algo de la literatura contemporánea. ¿Qué de Agustín? Agustín García Calvo, no soy ninguna especialista en Agustín García Calvo, de hecho siempre lo cuento porque además me parece simpático, divertido y entrañable que cuando construí ese poemario de Autobús de Fermoselle tenía una cita dentro, que es la que aún está en uno de los poemas que habla de ese Autobús de Fermoselle, que es un poema de Agustín García Calvo. Y ese poema yo lo conocí en primera instancia, no por haberlo leído ni mucho menos, sino porque mi padre le puso música y lo cantaba en casa. Entonces yo siempre digo que ese poema es de Agustín García Calvo, pero para mí siempre fue mi padre. Entonces, como Autobús de Fermoselle, entre otras muchas cosas, hablaba de la familia, pues me pareció también una cosa como una broma interna y familiar que fuese Autobús de Fermoselle, que para mí suena con música, vosotros oís un sintagma, pero para mí tiene música. Entonces, sí, he leído a Agustín García Calvo, me encanta, pero no he leído todo lo que tiene porque además tiene muchísimas cosas y distintas, o sea, es increíble. Entonces he leído sus poesías y ni siquiera todas, o sea que, bueno, no soy para nada una especialista. ¿Y la otra pregunta? Ya. Me hice por pinganillo que ya está. Muchas gracias. ¿Alguna cuestión más que alguien quiera saber? ¿Algún...? Sí, no. Bueno, yo le voy a pedir entonces a Maribel que nos lea un poema más, por favor, para cerrar este acto. Una vez más, muchísimas gracias a todas y a todos por venir, gracias a Letras Corsarias siempre, y gracias sobre todo a Maribel por prestarse a esta presentación que sé que ha costado. Os voy a leer un poema que tiene como 3 partes, entonces hago una pequeña pausa entre las partes para después continuar. Declaración de herederos. La corriente de las ventanas nos eriza la piel. Recogemos tiritando del suelo lo quebrado. Extraviamos llaves y trenes, gafas, todo aquello que se puede perder. Donde hubo lumbre barremos las cenizas lentamente, rara vez tenemos prisa. No lloramos, cuando nos cortamos no lloramos, y cuando reímos mostramos los dientes. Temblamos cuando el atardecer nos halla sin cobijo y no mantenemos la mirada al otoño. Somos esquivos, nos incomoda la multitud. Nos cuesta dormir, bajar los párpados, nos entrenamos para estar despiertos, practicamos la vigilia a deshoras. Sabemos que hay que habituarse a la soledad y ensayamos comiendo en plato único. Nos duele cuando alguien se equivoca y pone a la mesa un cubierto más. Somos los hijos pequeños, los que anticipamos la sangre de las brechas, herederos de un recelo silencioso a las despedidas. Somos los hijos pequeños, quienes los más desearán larga vida. Somos los hijos pequeños que miden su buena suerte en amargura. Somos los que cerramos las puertas con sigilo y las contamos. Si la existencia nos trata bien, un día estarán todas. Un día habremos cerrado todas las puertas, todos los ojos, salvo los nuestros. Qué dolor el del último hijo que ha de proteger, que nada se pierda, la historia que le fue legada, palabras del lenguaje familiar. Qué dolor el del hijo que se queda retirado con su memoria, que carga dentro de sí a la casa toda. Esta es la maldición, el precio a pagar del hijo afortunado, el último que llegó al hogar, el que tuvo menos tiempo, condenado a defender un paraíso en el que habita solo. Cuando los demás se vayan, nadie sabrá cómo fue el hijo pequeño. El hijo pequeño se pregunta, ¿qué será de aquel que muere el último y sin nombre? Sonido.
dejar este sitio libre para aquellos que quieran acercarse y charlar con Maribel y que os firme el libro si os apetece.